Buenos días a todos. Bueno, nuevamente nos encontramos, ya finalizando eh, el dictado de la materia. Hoy nos toca una clase bueno, relativamente acotada. El tema que vamos a tratar hoy es o, la restricción externa, en realidad son las restricciones presupuestarias de la economía. Es un tema que previamente ya lo han visto en macroeconomía básica. Eh, van a encontrar que es muy similar al modelo de las tres brechas. Eh, la bibliografía de donde lo sacamos es de Macroeconomía Argentina, de Miguel Brown y Lucas Lach. Eh, lo van a tener disponible en el drive que manejamos con la materia. El capítulo es el capítulo 7, donde nosotros lo tomamos. Bien. Bueno, un poco para ver cómo vamos a desarrollar. El tema no es nada complicado. El objetivo bastante general es tratar de determinar, bueno, en principio, qué significa la restricción externa, que quizás por ahí ya nos hayan escuchado en redes sociales o incluso en discusiones de diarios, de notas de opinión, que no se refiere quizás a lo mismo que por ahí se conoce como una restricción externa, bueno, a lo llaman por ahí. No es ese tipo de restricción externa, sino más bien estamos hablando aquí de una restricción externa, digamos, derivada de las restricciones presupuestarias que de la economía bastante agregada. Entonces, como, bueno, para hacer un poco un spoiler, lo que intentamos buscar es si verdaderamente el sector externo tiene o no algún limitante en cuanto a su financiamiento. Si hay algo límite y si hay algún límite necesario, entonces, bueno, cuáles son las implicancias en términos de la economía, en particular con algo que está muy asociado a lo que tiene que ver con el sector externo, que es el tipo de cambio real, en este caso real de equilibrio. Eh, entonces, para empezar, también voy a aclarar que hay muchos conceptos que son bastante básicos, como por ejemplo algo del flujo circular de la renta, lo que tiene que ver con balanza de pago, las definiciones ya lo han visto y si no lo pueden volver a repasar si no se recuerdan, lo que es la cuenta corriente, lo que es la cuenta financiera, eso ya lo han visto, así que bueno, lo considero como que lo pueden repasar de cualquier libro de macroeconomía básica o incluso de economía general. Eh, bueno, empezando, vamos a ir describiendo un poco lo que es el sector privado, el sector público y luego el sector externo y viendo cómo interaccionan unos con otros. Bueno, el sector privado sabemos que está compuesto por, a ver si lo tengo aquí, ¿no? Vamos a ver si lo puedo cambiar de color para que me resalte. Bien. Sabemos que el sector externo está compuesto de, para nosotros en la macroeconomía, el sector privado, perdón, me faltó una O. Bueno, el sector privado está compuesto de familias y empresas, eso ya lo sabemos, y por lo tanto, el sector privado en una economía que es cerrada, incluso ya lo hemos visto, incluso sin gobierno, el sector privado lo que puede hacer es gastar el ingreso, su ingreso en consumo de inversión. Pero, no obstante, cuando, digamos, tenemos al sector público, sabemos que el ingreso disponible, ¿sí? Fíjense que es el ingreso disponible, eh, es el ingreso o más bien el PIB menos los impuestos más las transferencias. Sabemos que ese ingreso disponible en el sector privado se puede gastar o bien se gasta en consumo, ¿sí? O bien se gasta en consumo o bien se gasta en inversión, ¿sí? La pregunta es si tomados en conjunto el sector privado
le puede quedar un margen luego de gastar. ¿Sí? Porque consumo e inversión son gastos y el ingreso disponible son los ingresos. La respuesta es que sí, y esa variable la vamos a llamar balance neto del sector privado, denominado BSP para nosotros. ¿Sí? Si nosotros operamos un poquitito, digamos, sabemos que aquí I D menos E es igual a el ahorro que tiene el sector privado. Bueno, simplemente lo que podemos hacer es despejar, nos queda que BSP es precisamente la diferencia entre ahorro e inversión del sector privado. Obviamente que si el BSP, que es el balance neto del sector privado, es igual a 0, entonces efectivamente el ahorro es igual a la inversión. O sea, lo que las familias ahorran, le prestan a las firmas y las firmas luego se encargan de poder invertir. Nuestra pregunta, digamos, en términos de esta ecuación es qué sucede si hay un saldo, por ejemplo, positivo, tal como lo aclaramos acá. Bueno, si hay un saldo positivo, efectivamente implica que el ahorro es mayor a la inversión y por lo tanto estamos consumiendo mucho menos de los bienes que tenemos a nuestra disposición. Acá lo estamos pensando en términos de bienes y no en términos de dinero. ¿Sí? Fíjense que si BSP es positivo, según lo que nosotros vimos, según la definición de esta ecuación que está aquí, según la definición de esta ecuación que está acá, entonces eso implica que el ingreso disponible, o sea, lo que producen las familias o el sector privado, es mucho mayor a lo que gasta. ¿Sí? Entonces le está sobrando bienes. Y caso contrario, si el BSP, digamos, el balance neto del sector privado, es negativo, entonces la inversión es mayor al ahorro y por lo tanto estamos consumiendo más, estamos gastando más de lo que tenemos a disposición nuestra. Es decir, en otros casos, en otros términos, en este sentido aquí, podría ser que el ingreso disponible va a ser menor a el consumo más la inversión. ¿Sí? Entonces, estamos gastando más de lo que, o el sector privado está gastando mucho más del ingreso que tiene disponible para poder gastar. La pregunta que nos vamos a empezar a hacer a partir de ahora es, bueno, ¿de dónde sale esa diferencia? Tanto en el sector privado como en un posible sector público y en un posible caso en el que estemos en la economía agregada. Acá hay que notar que en el caso, fíjense que el sector privado, por ejemplo, en el caso como este, el sector privado esté gastando más de los ingresos disponibles que tiene, está tomando deuda, ¿sí? Porque está gastando más de lo que tiene, por lo tanto, si está tomando deuda, realmente está pensando en algún tipo de sendero que en el futuro tenga mayores ingresos, tal que le provean los ingresos suficientes como para pagar esa deuda que se comprometió hoy. Por eso, una de las cuestiones que hay que resaltar es que las decisiones que surgen del sector privado son más bien óptimas, ¿sí? Bajo el modelo que estamos estudiando, son decisiones óptimas, es decir, tenemos en mente una teoría del ciclo vital, donde las decisiones son óptimas, de la renta permanente y demás cuestiones, en donde específicamente me endeudo hoy porque efectivamente espero que mañana mis ingresos sean superiores. Por lo tanto, un consumo de hoy es superior a los ingresos que tengo hoy. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nos va a diferenciar en particular de lo que va a suceder en el sector público. En términos intertemporales, digamos, entre dos periodos, en realidad, hoy y mañana, pensemos de la siguiente manera. Si hoy es cierto que se tiene que cumplir esto, ¿sí? Es cierto que se tiene que cumplir esto, es decir, que el saldo del futuro, el saldo del balance del sector privado, es decir, lo que le sobra, lo que le falta, luego de
luego de consumir, debe ser igual efectivamente a, o sea, el de hoy debe ser igual exactamente a cambiado signo el saldo del periodo 2, ¿sí? Incrementado por la tasa de interés. En términos más sencillos, fíjense, supongan que hoy tenemos, o sea, hoy BSP, digamos, como está acá. Fíjense, el caso es esto, vamos a analizar este caso. Supongamos que hoy las familias deciden, es una economía o es un sector privado mucho más conservador, no tienen muchos gastos, entonces verdaderamente en ese sentido el ahorro es mayor a la inversión, por lo que digamos, gastan mucho menos de sus ingresos disponibles. O sea, producen una X cantidad de bienes y gastan menos de lo que producieron, ¿sí? Entonces, en ese sentido les sobra bienes, ¿sí? Si les sobra bienes, ¿qué pueden hacer con esos bienes? Bueno, lo que pueden hacer es justamente ahorrar esos bienes para que en el futuro puedan consumir mucho más de los ingresos disponibles que tienen en el futuro. Es decir, que si, si BSP1 es positivo, entonces el término que nos queda a la derecha de la ecuación va a ser negativo, por lo tanto el término de la izquierda, que es BSP2, debería ser exactamente negativo. Y lo que implica que es exactamente negativo en BSP2, lo que estamos tratando de decir es que en el futuro se va a consumir más de los ingresos disponibles del futuro, ¿sí? Vamos a tener un consumo mayor. ¿Y eso por qué? Porque en el periodo 1 el sector privado fue superavitario, o sea, ahorró mucho más de lo que gastó, eh, o produjo mucho más de lo que verdaderamente fue el gasto, por lo tanto le sobró bienes, los conservó, los puso, los ahorró a una tasa de interés y en el futuro van a poder consumir lo que ahorraron incrementado por la tasa de interés, ¿sí? Caso contrario es el de abajo, ¿sí? Es un sector privado en el cual en el periodo 1 están consumiendo mucho más de lo que producen, ¿sí? De ahí vienen que digamos, en la conclusión general vamos a terminar en lo que muchas veces se escucha de Argentina, que tiene que ver con la Argentina consume mucho más de lo que produce o consume por encima de sus posibilidades. Bueno, esto es un poco la teoría más básica o elemental que está detrás de estas cuestiones, ¿sí? Incluso de las discusiones que están, no me quiero ir por la rama, pero las discusiones que están que plantean, digamos, una reducción del gasto, una política fiscal, digamos, de reducción del gasto, para solucionar desequilibrios que tienen que ver con el sector externo, que tienen que ver con otras cuestiones, pero en lo elemental, digamos, estamos pensando en estas estructuras, ¿sí? Fíjense que si el sector privado hoy está consumiendo por encima de lo que produce, vuelvo a repetir, digamos que BSP sea negativo, implica que el ingreso disponible, o sea, el ingreso que le queda a las familias al sector privado para gastar, es mucho menor de lo que efectivamente gasta, porque el consumo y la inversión son mayores al ingreso, entonces está gastando mucho más. Por lo tanto, en el futuro, o sea, si gasta hoy mucho más, está pidiendo prestado, de algún lado alguien está prestando la diferencia, ¿sí? Esta diferencia le está prestando a alguien en bienes, por lo tanto, en el futuro lo que se va a tener que dar es que efectivamente el ingreso que ellos generen tiene que ser, en principio, mayor a lo que gastan. Y eso implica que el ingreso disponible sea mayor al consumo más la inversión. Pero va a tener que ahorrar lo suficiente como para incluso abonar el interés que tiene que pagar por la deuda tomada en el periodo, ¿sí? Entonces, esa es nuestra estructura muy, muy sencilla y muy básica del sector privado. Fíjense que el sector privado tiene que ser consistente, ¿no? Las decisiones, si hoy
estás gastando más de lo que estás produciendo, estás tomando deuda, entonces en el periodo 2, donde se termina todo, tenés que tener lo necesario para devolver la deuda más los intereses que te pagan, que te cobraron por prestar, ¿sí? Eso es muy, muy elemental, pero detrás de todo esto, cuando empecemos a ver un poco las restricciones presupuestarias de la economía, vamos a entender algunas conclusiones bastante interesantes. Ahora en el sector público, pensemos en el sector público, ya lo han visto, la restricción presupuestaria del sector público en términos intertemporal, cuando el tiempo es continuo, discreto, etc. Y han visto, o sea, conocen, saben la teoría de lo que es la sostenibilidad de la deuda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acá vamos a plantear algo muy sencillo, es una restricción presupuestaria del gobierno en términos de diferencia entre gastos, entre los impuestos netos, ¿sí? Menos los gastos que tiene el gobierno, ¿sí? Obviamente, si el resultado es positivo, quiere decir que los ingresos, lo que recauda el gobierno, de los gastos, y si el resultado es negativo, quiere decir que obviamente el resultado gasta más de lo que ingresa. Acá va, cuando lo pensamos en términos negativo obviamente se tiene que cumplir que RF2 debe ser igual a menos, ¿sí? Ahí le puse el menos, me he olvidado, 1 más la tasa de interés de la economía, la tasa de interés real, no la tasa de interés nominal, estamos pensando todo en términos reales, por el resultado fiscal del periodo 1, ¿no? Por lo tanto, pensemos de la misma manera que pensamos cuando lo miramos al sector privado. Y eso quiere decir que efectivamente, si el gobierno, ¿sí? O el sector público está incurriendo en un déficit, digamos, en el periodo actual, en el periodo futuro, necesariamente tiene que tener los ingresos suficientes para poder pagar la deuda que le prestaron. Es decir, si el sector público hoy está consumiendo o utiliza más bienes de lo que tiene disponible, ¿sí? O los que consigue recaudar a través de los impuestos, entonces necesariamente en el futuro va a tener que generar un superávit, ¿sí? Va a tener que generar un superávit que le permita, pagar la deuda, ¿sí? De lo que ha gastado de más los de intereses que le cobraron por efectivamente prestarle esa cantidad de bienes. Por lo tanto, obviamente, si en el periodo actual tenemos déficit, en el periodo futuro necesitamos generar los superávit necesarios para, digamos, poder pagar ese endeudamiento digamos, que contrajo el sector público. Por lo tanto, en el futuro deberá haber necesariamente una política más austera, ¿sí? Una política bastante austera, que permita generar ese superávit para poder pagar las deudas del primer periodo, ¿sí? Por lo tanto, veamos en términos de la economía en general, vimos que mi primera pregunta, se debería ser la primera pregunta, es si el sector público y el sector privado pueden consumir en conjunto más bienes de lo que tiene disponible. Digamos, el sector privado va a producir algo y va a gastar algo, y supongamos que el ahorro es mayor a la inversión, por lo tanto, la inversión es mayor al ahorro, por lo tanto, el gasto es mayor al ingreso que tiene disponible, o la cantidad de bienes que tiene disponible el sector privado, y supongamos que también sucede lo mismo con el sector público, o sea, el sector público está en déficit y el sector privado también está en déficit. La primera pregunta que uno debería tratar de contestar es, bueno, si efectivamente eso puede suceder, y si sucede, ¿de dónde provienen los bienes necesarios para satisfacer esa diferencia entre los recursos que tiene el sector privado y público para consumir y lo que efectivamente está deseando consumir ambos sectores de la economía? Y la respuesta es que eso proviene del sector externo, ¿sí? Es el sector externo el que va a proveer los bienes y servicios necesarios para poder satisfacer
la diferencia entre el gasto deseado del sector público y del sector privado y los ingresos los recursos disponibles del sector público y del sector privado. Fíjense que eso cuando lo pensamos en términos de bienes, efectivamente lo que no, digamos, esa diferencia entre brechas, digamos, entre lo que gasta de más o lo que ahorra el sector privado, más lo que gasta de más o lo que ahorra el sector público, deviene efectivamente del sector externo. ¿A través de qué? A través de la exportación, las letras X es las exportaciones, y esto que está aquí, M, son las importaciones, ¿sí? Esta diferencia entre Expo e Impo se lo conoce como balanza comercial, es un componente de la cuenta corriente, y nos marca esa diferencia entre lo que nos ingresa por exportación y lo que nos sale de bienes por importación. Entonces, fíjense que si nosotros aquí tenemos un caso en donde tengamos menos, ¿sí? El consumo del sector privado está por encima de sus posibilidades, diríamos así, de lo que produce, y el sector externo está, y el sector privado, perdón, también consume por encima de lo que efectivamente le ingresa. Entonces, bueno, hay que sumar dos términos negativos, y la suma de esos dos términos negativos da algo negativo también, lo cual nos está indicando que necesitamos traer bienes desde afuera. Los bienes que nos faltan